El fuego eterno no comienza cuando algo se ve, comienza cuando algo se sabe. No es un relato cómodo ni una enseñanza ligera. En los textos de Apocalipsis, el lago de fuego se menciona como destino final, pero el verdadero terror es lo que antecede a esa revelación. El infierno no es un lugar improvisado, es un reino con historia, jerarquías, procesos y eco eterno de tormento. Lugares como la Gehenna, el Hades y el abismo no son metáforas decorativas, son compartimentos del horror donde el alma entra con preguntas y nunca sale con respuestas. Allí, en esas profundidades, la verdad tiene un sonido propio. No ruge, no grita, no se anuncia. Sencillamente llega como una sentencia que nadie puede esquivar. Hay un preludio en el infierno que no se predica, una tensión silenciosa que prepara a los condenados para el fuego que no se extingue, un miedo que no se aloja en el oído, sino en la certeza de que lo inminente no tiene freno. Ese prólogo no necesita ser dramatizado, porque el infierno mismo dramatiza sin pedir permiso. ¡Ayuda! Es el sitio donde la verdad se vuelve más insoportable que la llama, donde la condena no golpea, absorbe, y donde todo espectador que se asoma a esta enseñanza comprende lo mismo que los que ya están allí. El mayor terror jamás es el fuego que arde. Es la verdad que lo explica y el destino que no se puede evitar. En el infierno, el susto no es lo que se vio, sino lo que está por revelarse, lo que viene sin retorno y sin consuelo, el conocimiento que antecede al lago de fuego, el momento justo antes del tormento absoluto donde el alma entiende que el infierno no es el clímax, es el preámbulo. Quédate ahora mismo y suscríbete a este canal y deja tus comentarios en señal de gratitud. Ahora sí, empecemos. El infierno no cierra historias, las abre con la peor bienvenida que existe. En las descripciones de las Escrituras, el Hades no es la sentencia definitiva, es el pasillo oscuro que conduce a un tormento aún más profundo. Las almas llegan creyendo que ese es el fondo, que ese es el límite del horror, que no puede existir algo más allá. Pero el infierno solo se encarga de probar que todo puede empeorar. No es un final, es el sonido del cerrojo antes de la verdadera prisión espiritual. Allí, uno no es destruido todavía, solo es notificado de que no habrá descanso jamás. En la antorcha profética del Apocalipsis, el infierno es la sala donde comienza el entendimiento tardío del destino. Ese es su poder más cruel. Te permite sufrir consciente, anticipando lo siguiente. No mata, no desaparece, no aniquila de inmediato. Solo te observa mientras comprendes que lo próximo es un grado superior del dolor. Ese es el verdadero clímax del miedo. Cuando el alma descubre que el infierno no era la tormenta, era la advertencia, que el ruido no empezó todavía, pero jamás terminará, que lo soportable será superado por lo insoportable, y que el primer terror fue apenas el anuncio del segundo. Porque el infierno no es el clímax final de la condena, es el portón que se cierra a tu espalda mientras la eternidad te empuja hacia adelante, obligándote a mirar el fuego que viene, el juicio que no negocia, el terror que no pregunta tu nombre, el destino que ya se decidió sin ti, y la verdad que por fin entiendes cuando ya es imposible volver atrás. Ese es el umbral del que nadie regresa, el primer paso de un miedo que solo escala y nunca se extingue. El juicio no desciende, asciende desde lo más bajo. En las escrituras proféticas de la Biblia, no empieza en tronos celestiales entre nubes, ni en proclamaciones luminosas desde arriba. Comienza desde las profundidades donde las almas ya tiemblan antes de ser sentenciadas, en un tribunal espiritual que cobra forma desde las cámaras del infierno, en regiones tan antiguas y oscuras que la mayoría solo conoce de nombre. Allí, donde la caída ya es castigo, se oye el primer veredicto. No hay ascenso sin rendición de cuentas, no hay arriba sin que primero se pese lo que yace abajo. No hay mazo que golpee para iniciar la audiencia, no hay anuncio que diga que el tribunal ha abierto. El proceso inicia sin ceremonia, como una corriente que empuja el destino desde el fondo hacia arriba, obligando al alma a elevarse únicamente para entender lo que ya se decidió en la profundidad. El terror crece,
porque la sentencia no empieza con fuego, empieza con certeza, un entendimiento que comienza a arder en el interior antes que las llamas externas, porque en el infierno lo más cruel no es ser juzgado, es empezar a comprender antes de ser consumido, asistir a tu propio proceso con la certeza de que no habrá apelación, ni alto, ni vuelta atrás. El suspenso incrementa porque los condenados no ven venir la sentencia. La sienten subir como un temblor desde las raíces de la eternidad, como si el infierno mismo los etiquetara uno por uno, marcando el inicio del veredicto sin fecha de cierre. Un juicio que nace desde abajo, porque la Biblia deja claro que primero se comparece, luego se entiende y finalmente se entra en lo irreversible. Esa es la espiral del miedo, la verdad que sube, el destino que se revela desde el fondo y no desde el cielo, la sentencia que empieza a respirarse antes que el fuego aullador aparezca en escena. Y el espectador que escucha esto comprende lo mismo que las almas temen en ese instante. Cuando el juicio empieza desde lo más profundo, ya no queda dirección que no sea hacia adelante. La primera sentencia no llega como castigo visible, llega como pérdida. En el infierno, un lugar donde incluso el fuego parece un testigo y no el juez, la condena inicial no quema la piel, quema la dirección del alma, te separa para siempre de la única voz que pudo darte nombre. El temor alcanza su punto más alto en ese instante, porque no es ruido, no es movimiento, no es una explosión de tormento. Es lo contrario, un silencio que no calma, encierra. En dominios como la Gehenna, el Hades y corredores tan profundos como el abismo, las almas no gritan todavía, porque el grito sería alivio. Lo que domina es una quietud que espanta más que el clamor, una cámara sin luz donde la ausencia de Dios se vuelve más insoportable que la presencia del dolor. El terror se eleva cuando entiendes que no te han arrebatado la existencia, te han arrebatado el vínculo. Allí, donde reinan decepciones sin tregua bajo el sello profético de Apocalipsis, la separación se dicta sin sonido. No hay trompeta, no hay llamado, no hay advertencia. Solo un vacío acústico donde el eco no vuelve, donde las palabras mueren antes de nacer, donde la esperanza es un idioma extinto. Ese silencio no es falta de audio, es falta de Dios mismo, una realidad sin acompañamiento, sin piedad, sin cielo que responda, sin misericordia que interrumpa. Porque el juicio empieza quitándote lo más valioso, no para destruirte, sino para hacerte existir consciente de lo que perdiste. El clímax del miedo es simple y brutal. Te dejan escuchar tu propia eternidad sin la voz divina. Las almas en el infierno sienten, no piensan, que ese silencio tiene intención. Dios no te habla, Dios no te alcanza. Y eso es peor que cualquier llama, porque no hay horror más perfecto que el que no necesita espectáculo para imponerse. El espectador que se cruza con esta verdad comprende que el infierno no es caos. Es una celda sin ruido, donde la ausencia de Dios es el guardián más cruel. Una separación eterna que no te suelta, un silencio que te abraza como sentencia, un miedo que no viene, ya está. Y justo allí, en el corazón del infierno, el alma descubre lo mismo que quien escucha estas palabras del otro lado de la pantalla. Cuando la voz de Dios se va, no queda sonido humano que pueda llenarla. El fuego del infierno no ilumina caminos, los borra. Desde la descripción bíblica, hay un fuego que sí consume, pero jamás purifica, jamás corrige, jamás rescata. En lugares como la Gehenna o el oscuro Averno, el fuego no cae como accidente, permanece como gobierno. No destruye lo suficiente para liberar, destruye lo justo para retenerte consciente del tormento. No cura, no enseña, no transforma para redención, solo consume para fijar el destino. Ese fuego tiene reglas propias, no grita cuando llega, no cambia cuando arde. Se alimenta de memorias, de remordimientos, de la certeza de haber perdido todo derecho a la esperanza. Las almas no buscan ser salvadas allí, buscan un límite, un punto de detención, un instante donde el fuego diga basta.
pero el infierno jamás entrega esa palabra, porque su fuego no está diseñado para salvar, está diseñado para recordarte que no serás salvado. Cada llama es un mensaje que el dolor descifra sin idioma. No hay rescate, no hay puente, no hay interrupción divina. El fuego no es enemigo del infierno, es su estandarte. En el Abyss, donde la tradición sitúa prisiones más profundas que el mismo infierno conocido, el fuego es solo el inicio del lenguaje del horror, una lección sin maestro, un castigo sin mediador. Arde sin propósito redentor, consume sin destruir del todo, duele sin matar, porque lo que muere rápido se deja de sentir, y el infierno necesita que sientas siempre. Ese es su diseño teológico más aterrador. Un fuego que te encuentra, te quiebra, te consume, pero nunca te salva. Y quien escucha esta verdad lo comprende con un escalofrío que no es visual, es certeza. El infierno no usa el fuego para aniquilarte, lo usa para confirmarte que no habrá alivio que te alcance, que no hay final que te espere, que no hay salvación escondida en la llama. Allí, el fuego consume, pero la misericordia no cruza el umbral. En el umbral más profundo del tormento eterno, el nombre es lo primero que se derrite. No la existencia, no la memoria del dolor, ¡Sácame de aquí! no la ¡Ayúdame, conciencia, por favor! el No nombre. quiero morir. En los corredores del Sheol se susurra que el alma es conocida allí, marcada, registrada para castigo. Pero al descender al averno extremo, esa marca empieza a desaparecer como ¡Ayúdame, tinta por quemada. favor! No hay sonido que anuncie ¡Es el ese fin! instante, porque el infierno no celebra victorias, las aplica en silencio. Las almas condenadas entran creyendo poseer lo único que aún no les fue arrancado, su identidad. Pero cuando el terror asciende al siguiente plano, comprendido solo por quienes cruzan cámaras más densas que la gehenna misma, el alma siente una sensación que no proviene del cuerpo, ¿Qué es este lugar? proviene No del podemos significado. quedarnos aquí, nos Nadie quemaremos te vivos. reconoce, nadie te No hay a pronuncia, dónde ir. nadie te llama. No hay voz divina que te busque, ni voz humana que te recuerde. El miedo alcanza su cima cuando la verdad ¡Ayúdame! lo confirma sin No puedo compasión. respirar. El ¡Sácame infierno de no aquí! solo te castiga, te desnombra. Ese instante no es una transición suave, es un colapso interno del ser. Te quitan el sonido que te representaba. El fuego consume tus restos de esperanza, pero el silencio consume tu nombre. El mismo infierno se vuelve la mano que no escribe quién fuiste. ¡Ayuda! Borra ¡Por quién favor! eras. ¡Ayuda! El espectador ¡No que quiero recibe morir! esta revelación comprende algo que no es gráfico, sino psicológico, casi táctil desde la narración. Si el nombre se pierde, ya no hay tú, solo el lugar donde caíste. Porque el miedo más alto no es el calor de las llamas, es la certeza de no ser llamado jamás, de no ser buscado jamás, de no ser recordado jamás. Y ese es el verdadero terror del infierno, un reino que te deja sentir todo, menos el sonido de tu propio nombre. El infierno no debate verdades, las ejecuta. El fuego eterno no necesita ser comprendido para alcanzarte, porque no llega como explicación teológica, llega como cumplimiento. Las escrituras no redactaron el juicio como una advertencia abstracta, lo redactaron como una realidad que busca, encuentra y no retrocede. Regiones como el Hades, la Gehenna y prisiones espirituales Estamos debajo del atrapados. abismo No son quiero morir recordatorios así. del diseño más aterrador. El horror no avanza, te localiza. No importa si dudas, si ignoras, si rechazas el mensaje. El fuego profético no se argumenta, se desata. La conclusión es cruda y sin anestesia. El infierno no es solo un destino, es un rastreador eterno del alma. El sonido del juicio no es un trueno desde arriba, es un susurro que sube desde el fondo, recordando que la eternidad no perdona por cansancio. El fuego no es un concepto que la mente descifre, es una frontera que la misericordia no cruza. Y lo más terrible que enseña el infierno es precisamente esto. Nadie necesita explicarte el fuego cuando ya te encontró, porque cuando lo entiendes, ya no hay regreso, ya no hay alivio, ya no hay nombre que te rescate. Si este mensaje te ha erizado el alma, no es porque sea exagerado, es porque hay verdades que asustan antes de ser vistas. Y aquí, del lado de los vivos, donde aún puedes elegir qué escuchar y qué seguir,
hay una decisión que sí abre dirección: mantenerte alerta y buscar la verdad completa. Este canal no existe para decorar el miedo, existe para enfrentarlo con revelaciones que otros no pronuncian con claridad. Si quieres saber lo que viene, si quieres entender los misterios que arden detrás de cada profecía, si quieres seguir los rastrojos de fuego que la Biblia dejó como señales del destino eterno, entonces el umbral de la verdad empieza aquí. Suscríbete a Sabiduría Espiritual, activa las notificaciones en YouTube y sigue este camino donde el miedo no es ignorado, es revelado y confrontado. Si este prólogo te impactó, lo siguiente será aún mayor, porque aquí no se esconde el fuego del infierno, se desenmascara la verdad que lo antecede, y mientras aún puedas oír tu nombre, elige escuchar lo que importa.